¿Qué hizo que un exitoso gerente que trabajaba en una escuela prestigiosa se convirtiera en un brutal asesino? ¿Y cómo ayudó la genética moderna a resolver un caso de asesinato de 26 años de una joven profesora? El 14 de enero de 1995, en el tranquilo pueblo texano de Beaumont, se desató una tragedia que conmocionó a toda la región. Mary Edwards, una profesora de 31 años, querida por todos y hija de una familia respetada, fue encontrada muerta en su propia casa bajo circunstancias misteriosas. Pero lo más sorprendente ocurrió muchos años después, cuando la investigación recurrió a una fuente inesperada: las bases de datos de los entusiastas de la genealogía. Fue gracias al análisis de ADN de familiares lejanos que las autoridades lograron localizar a una persona que conocía a la víctima desde los tiempos escolares. ¿Cómo un conductor común de Uber se relacionó con un asesinato no resuelto desde hace tanto tiempo? ¿Y por qué su exesposa negó hasta el final la posibilidad de que su exmarido pudiera haber cometido tal acto? El sábado 14 de enero de 1995 estaba programada una reunión familiar en el círculo de los Edwards. Las cenas de los sábados eran una tradición que se seguía estrictamente. En ellas se reunían los padres y las dos hijas. Por eso, la ausencia de una de las gemelas, Mary, llamó inmediatamente la atención. Tenía 31 años y no apareció en la reunión. Además, ignoró las llamadas cuando sus seres queridos intentaron contactarla desde el restaurante. Finalmente, los tres familiares fueron a su casa, ubicada en Beaumont, Texas, Uri. Al llegar, la madre notó que la puerta no estaba cerrada con llave. Al entrar, escucharon el ruido del agua, pero nadie respondió a sus gritos. En el baño, todo estaba inundado, y Mary fue encontrada sin signos de vida en circunstancias horripilantes. La hermana de Mary, Allison, llamó a la comisaría de policía. La joven informó que había llegado a la casa de su hermana y había encontrado su cuerpo sin vida. Las mujeres eran gemelas idénticas, nacidas y criadas en Texas. Ellas eran las únicas hijas de la familia Edwards, y perder a una de ellas fue un golpe devastador. Las gemelas siempre estuvieron juntas desde pequeñas y nunca se separaban. Ambas eran amables, buscaban ayudar a los demás y amaban trabajar con niños. Después de graduarse de la escuela, ambas decidieron estudiar para convertirse en maestras y luego trabajaron en una escuela. Las gemelas incluso enseñaban en la misma institución educativa. Eran tan parecidas que tanto los estudiantes como el resto del personal docente las confundían constantemente. En el momento de su muerte, la maestra tenía 31 años y estaba en plena forma. Todos conocían a Mary como una persona brillante, lo que hizo que el crimen generara indignación y furia generalizada. Los estudiantes la querían mucho y muchos la consideraban cercana. Cientos de niños, familiares y amigos acudieron a despedirse de ella. Para muchos de sus alumnos, ella había sido una figura de apoyo en circunstancias difíciles. Cuando se enteraron de su muerte, muchos de ellos lloraron. Los padres de los estudiantes se dirigieron a los detectives exigiendo que atraparan al culpable. La crueldad y las circunstancias de la muerte de Mary conmocionaron a todos. Fue encontrada en el baño, esposada y, aparentemente, violada. Había mucha sangre en la bañera, lo que indicaba que había ofrecido una feroz resistencia. Tenía lesiones defensivas en sus manos y cuerpo. Según parece, el ataque ocurrió en la habitación, donde también se encontraron evidencias de violación en las sábanas y en la propia víctima. Probablemente, Mary conocía al agresor, ya que no se detectaron señales de allanamiento. Los residentes de la ciudad conocían bien a Mary y colaboraron con los investigadores para encontrar al culpable. Se revisó principalmente su círculo cercano, sospechando de un motivo personal debido a la extrema crueldad del crimen y la falta de señales de allanamiento. Inicialmente, se pensó que Mary podría haber sido ahogada, pero la autopsia reveló que había poca líquido en sus pulmones. Esto sugiere que el agua entró después de su muerte. La causa real de la muerte fue asfixia mecánica, evidenciada por marcas claras en su cuello y daños en la tráquea. Fue estrangulada con fuerza hasta que dejó de resistirse. Durante la reconstrucción del crimen, los criminalistas examinaron cuidadosamente su casa, especialmente el baño y la habitación, recolectando muchas pruebas. Una de las pruebas más preocupantes fueron las esposas Smith y Wesson, utilizadas para restringir a la víctima.
se parecían al equipo policial estándar. Los oficiales de seguridad especularon que el culpable podría ser alguien del departamento de policía o un trabajador de servicios de seguridad. No se descartaba que conocieran personalmente a esta persona. Durante las semanas siguientes al crimen, los detectives centraron sus esfuerzos en rastrear el número de serie de las esposas, pero esto no llevó a ninguna parte. En ese punto, el principal sospechoso era David Perry, el exnovio de la víctima. A pesar de su belleza y carácter amigable, Mary tenía un círculo social limitado, incluyendo un reducido grupo de exparejas. Estaba completamente enfocada en su trabajo y sus alumnos, por lo que apenas dedicaba tiempo a su vida personal. Resultó que David Perry era la única persona que podía tener llaves de la casa de la maestra, y se supuso que podrían haber tenido una ruptura problemática. Tal vez él la acosó, irrumpió en su casa, buscó venganza o estaba celoso. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis se confirmó. En la escena del crimen se encontraron muestras de ADN. El sospechoso accedió a proporcionar a la policía todas las muestras necesarias para análisis. Mientras esperaban los resultados, los detectives hablaron con personas cercanas a la pareja, quienes afirmaron que David era una persona absolutamente inofensiva, incapaz de cometer actos de agresión o violencia. Además, David Perry proporcionó una coartada irrefutable. Esa noche no estaba en la ciudad, algo confirmado por varios testigos. Cooperó voluntariamente con la investigación, proporcionó muestras de ADN y carecía de antecedentes penales o historias de violencia sexual. Los resultados del análisis de ADN descartaron cualquier coincidencia. Así, David fue eliminado de la lista de sospechosos. Desafortunadamente, con esto concluyó la investigación inicial. Otras personas cercanas a la víctima no encajaban con el perfil del culpable ni tenían coartada. Los investigadores tenían numerosas pruebas para analizar, pero las tecnologías forenses de la época no permitían mayores avances. La búsqueda infructuosa se extendió durante años. La situación cambió solo 23 años después, en 2018, cuando surgió una metodología de análisis de ADN basada en genealogía. Gracias a esta técnica, que busca coincidencias entre parientes del presunto culpable, se obtuvieron muchos más resultados. Los funcionarios de seguridad recurrieron al programa GetMatch, que recopila muestras de ADN de estadounidenses que las proporcionan voluntariamente. De esta manera, se formó una base de datos extensa que las autoridades utilizaron para resolver crímenes largamente impunes. Cuando el detective Brandon Bess recibió la sugerencia de revisar algún caso antiguo mediante este programa, inmediatamente pensó en Mary Edwards. Este caso le había causado insomnio durante años. Finalmente, en abril de 2020, las muestras de ADN recolectadas en la escena del crimen fueron enviadas a un laboratorio fuera de Houston. Allí se encontraron múltiples coincidencias con posibles parientes del asesino. Con esto comenzó la construcción del árbol genealógico. Lamentablemente, había miles de nombres que analizar. La esposa del detective se unió a la investigación. La mujer, entusiasta, usó su tiempo libre para analizar los nombres en la lista. Era un proceso meticuloso. Cada persona debía evaluarse minuciosamente para evitar errores. Además, los investigadores revisaron los diarios de la víctima, buscando un admirador obsesionado que pudiera haber actuado por amor no correspondido. Aunque estos diarios ya habían sido analizados tras el crimen, ahora se compararon los nombres mencionados con los de la lista genealógica. Fue entonces cuando comenzó a aparecer el apellido Lapointe. Se encontraron varias coincidencias. Resultó que la primera pariente identificada era Shera Lapointe, quien resultó ser una experta reconocida en genealogía y genética. Durante décadas, Shera trabajó en casos similares, incluyendo la identificación de una mujer enterrada junto a la autopista 45 en el caso de los Campos de Muerte de Texas. Dispuesta a compartir su experiencia, Shera aceptó ayudar a resolver otros crímenes, incluido el de Mary Edwards. A pesar de que esto significaba mirar dentro de su propia familia y enfrentarse a la posibilidad de encontrar un asesino entre sus parientes, aceptó el desafío. Tuvo que analizar aproximadamente 7.500 nombres, dedicando horas a cada uno. Tras 3 meses de intenso trabajo, se encontró una conexión interesante. Se llegó a una pareja que vivía en Beaumont y que cumplía con los parámetros de ser miembros de la familia del asesino.
Tuvieron dos hijos que asistieron a la secundaria Forest Park, la misma escuela donde Mary estudió en su juventud. Ahora las autoridades tenían dos principales sospechosos, Michael y Clayton Foreman. Michael no encajaba por edad en el momento del crimen y carecía de antecedentes penales o comportamientos violentos, por lo que fue descartado rápidamente. Su hermano Clayton era diferente. Resultó que Clayton había coincidido con Mary en los últimos años de la escuela. Tenía una pequeña diferencia de edad y un historial penal por violación. En 1981, una mujer de 19 años denunció a Clayton Foreman por atarle las manos y violarla. Las circunstancias del crimen eran muy similares al caso de Mary, aunque la primera víctima sobrevivió. También estudiaba en la secundaria Forest Park, mientras que Clayton trabajaba como gerente del equipo de fútbol. Este incidente quedó en la impunidad y Clayton solo recibió una sentencia condicional y una multa. Como no existían bases de datos policiales de ADN en esa época, no tuvo que proporcionar muestras. Este hecho evitó que Clayton fuera identificado durante la investigación inicial sobre la muerte de Mary. Clayton estuvo vinculado sentimentalmente con una amiga de Mary llamada Diana Cow. Estuvieron juntos 3 años antes del ataque y planeaban casarse. Diana describió a Clayton como un chico agradable, pero claramente no lo conocía bien. 3 meses antes de la boda, se enteró de la violación, la sentencia condicional y la multa, y quiso cancelar el compromiso. Sin embargo, el manipulador logró convencerla de que era un malentendido. Ella creyó su historia y, emocionada por la boda, dejó de lado su seguridad. A pesar de las advertencias de sus seres queridos, la pareja se casó. Durante los poco más de 11 años de matrimonio, Diana y Clayton tuvieron un hijo. Según Diana, Clayton mentía constantemente sobre problemas financieros y mostraba una fascinación enfermiza por las esposas policiales y otros instrumentos utilizados por los agentes de seguridad. Incluso llevaba esposas colgando del espejo retrovisor de su auto. Para el momento del asesinato de Mary, Diana ya se había divorciado de Clayton, pero recordaba cómo llamó a su exmarido para contarle lo sucedido. Quedó impactada por su fría reacción. Simplemente continuó la conversación como si nada hubiera pasado y luego colgó. Actualmente, el sospechoso tenía 60 años y ya no vivía en Beaumont, pero fue localizado en Reynoldsburg, Ohio, una ciudad con una población de 40,000 personas. Trabajaba como conductor de Uber y se consiguieron su dirección y otros detalles necesarios. Ahora se necesitaban muestras de ADN para análisis. Se estableció vigilancia en su casa y un oficial local confiscó su bolsa de basura, que fue enviada al laboratorio forense. Allí se extrajeron muestras de ADN de una botella de cerveza. La coincidencia con las muestras del cuerpo de Mary Edwards fue casi del 100%. Este resultado fue crucial, ya que prácticamente cerraba el caso tras décadas de investigación. Ahora tocaba interrogar al culpable. Los detectives volaron a Ohio y diseñaron una historia falsa para atraparlo. Dado que trabajaba como conductor, decidieron hablar con él sobre un objeto perdido por un cliente. El 29 de abril de 2021, Clayton fue citado al departamento bajo este pretexto. El hombre acudió voluntariamente para discutir sobre una cartera perdida. Finalmente, después de 26 años, el posible culpable estaba en la sala de interrogatorios. Los detectives revelaron que investigaban el asesinato de Mary Edwards cometido en 1995. Esto sorprendió a Clayton, quien inicialmente negó conocerla. Entonces le mostraron una foto de bodas que incluía a la primera esposa de Clayton. Aquí, Diana aparecía junto a Mary y su hermana gemela, quienes fueron damas de honor. Esto refrescó su memoria. Clayton admitió que Mary había asistido a su boda en 1982 porque su esposa la invitó. Comenzó a ponerse nervioso y fue fácil llevarlo a un callejón sin salida con preguntas. A medida que surgían contradicciones, los detectives intensificaron la presión para obtener una confesión. Clayton insistió en que no sabía que Mary estaba muerta, ni que alguna vez había visitado su casa. Estas declaraciones contenían contradicciones, ya que su ex-esposa confirmó haberlo llamado para informarle sobre el asesinato. A pesar de todo, Clayton negó cualquier vínculo con la víctima. Claramente, esto era una reacción defensiva. También negó haber mantenido relaciones sexuales con ella. Otra mentira, ya que se encontraron muestras de su ADN en la ropa interior de Mary y en su cama.
Cuando los oficiales le preguntaron cómo explicaba esto, Clayton demandó un abogado y se negó a continuar el diálogo. Clayton fue arrestado por el asesinato de Mary Edwards. Como un gesto simbólico, lo esposaron con las mismas esposas que se encontraron en el cuerpo de Mary Edwards en 1995. El 12 de marzo de 2024, 29 años después del asesinato, se consideraba que no habría problemas legales, ya que la coincidencia del ADN era casi del 100%, lo que eliminaba cualquier margen de error. Los intentos débiles de argumentar sobre la antigüedad del caso no prosperaron. Clayton Foreman continuó negándose a confesar el crimen y a defenderse en el juicio. Para todos los involucrados en la investigación, este proceso fue extremadamente emocional. Shera LaPointe temía que la familia la odiara por ayudar a arrestar a Clayton. Particularmente, no quería afectar su relación con Diana, ya que prácticamente privó a sus hijos de su padre. Sin embargo, la familia la trató con comprensión, preocupándose por su seguridad mientras esperaban el juicio. Shera sentía que era su deber resolver el asesinato brutal de una persona, sin importar el costo. Entre los principales testigos de la acusación estaba la hermana gemela de la víctima, increíblemente parecida a Mary, incluso después de 3 décadas. Ella relató con dolor cómo Clayton le arrebató a la persona más cercana y querida en su vida. Durante el juicio, destacaron los especialistas en genealogía y genética, quienes instruyeron a los jurados sobre las técnicas avanzadas de análisis de ADN. Se dedicó especial atención a las mujeres que sufrieron a manos de Clayton. Una ex colega del acusado testificó sobre su extraña fascinación por el equipo policial que notó en su lugar de trabajo. Cada vez que abría el cajón del escritorio de su jefe, veía un par de esposas. Siempre sintió curiosidad, pero no se atrevió a preguntar. Lo consideraba una peculiaridad de Clayton, pero no percibía ninguna señal de advertencia. La última esposa del acusado contó cómo descubrió numerosas fotografías pornográficas de menores. Cuando le preguntó al respecto, Clayton respondió tranquilamente que las necesitaba para fantasear sobre cómo les quitaba la virginidad. Luego se rió y todo fue descartado como una broma. Posteriormente, el acusado no volvió a ser pillado en sus preferencias. Entre otros testigos estaba la mujer que sufrió un ataque a manos de Clayton poco antes de su boda. Diana también estuvo presente y creía firmemente en su culpabilidad, testificando contra él. Solo ahora escuchó la historia de esta víctima y comprendió la verdadera magnitud de la crueldad de su exmarido. Sin embargo, subrayó que durante los 11 años de matrimonio, Clayton no mostró tal comportamiento hacia ella. Tenía un fetichismo relacionado con el uso de esposas durante la intimidad, pero dentro de límites razonables. También testificó la primera víctima de Clayton, quien describió su ataque en detalle. Tenía 19 años en ese momento. Pocos meses antes de su boda con Diana, una noche regresaba a casa por una carretera rural cuando su automóvil se averió. De repente, un vehículo civil se detuvo junto a ella, y un hombre que dijo ser policía ofreció ayuda. Cuando ella salió del coche, el atacante aprovechó la oportunidad, la atacó, le ató las manos a la espalda, sacó un cuchillo y amenazó con cortarle el cuello si se resistía. Paralizada por el miedo, la violó. Luego, sorprendentemente, se suavizó y la llevó a casa. Le pidió que no llorara, trató de calmarla, dijo que le dolía lo que había sucedido y aseguró que no quería lastimarla. Esta rápida transformación de un agresor despiadado a alguien arrepentido fue extraña y alarmante. La víctima denunció el crimen, pero temía represalias. En el juicio, declaró que perdonó al agresor y no guardaba rencor, ya que creía que él realmente lamentaba lo que había hecho y no volvería a delinquir. Ahora se culpaba a sí misma por esto, ya que una pena de prisión podría haber salvado a Mary de ser asesinada. Además de esta víctima, otra mujer afectada por Clayton testificó en el juicio. Nunca se había atrevido a denunciarlo. Era otra amiga de Diana que la conocía de la escuela. Según su testimonio, en 1986, Clayton la atacó en su apartamento. Mantenían una relación amistosa, así que ella confiaba en él y le abrió la puerta. Pero cuando se dio la vuelta, él la atacó, apuntándole con una pistola en la nuca, la amenazó con el arma y la violó. También usó esposas. Cuando terminó, según la víctima, Clayton se suavizó y se disculpó. Luego simplemente se fue y le pidió que no lo denunciara.
La mujer temió hacerlo y Clayton nunca volvió a comunicarse con ella. Es notable que sus ataques siguieron un patrón similar al que pudo repetirse con Mary Edwards. Posiblemente, ella ofreció resistencia, lo que llevó al atacante a cumplir sus amenazas. Las declaraciones de los testigos de la acusación duraron 7 días. La defensa no presentó ningún testigo. El abogado argumentó que, aunque Clayton podría ser un violador, no había pruebas de que fuera un asesino. Quizás no tenía otras opciones para maniobrar. Sus palabras confirmaron todos los incidentes con otras mujeres. Clayton efectivamente no era propenso a actuar de manera agresiva o cruel hacia sus esposas, excepto por su fetichismo con las esposas. Según el abogado, a pesar de todas estas declaraciones, no se demostró más allá de toda duda razonable que Clayton fuera el asesino. Después de escuchar las réplicas finales, los jurados deliberaron durante 1 hora, ya que la fiscalía había sonado convincente desde el principio. A Clayton Foreman se le declaró culpable del asesinato de Mary Edwards. Posteriormente, fue condenado a cadena perpetua con derecho a libertad condicional después de 30 años de prisión. Según los jurados, incluso las declaraciones de las víctimas traumatizadas los convencieron de la culpabilidad del acusado. Tan pronto como los expertos forenses, especialistas en genealogía y genética, hablaron sobre el ADN y explicaron los principios detrás de las modernas técnicas de criminología, la mayoría de los jurados ya no tenían dudas. El criminal aún niega su culpa, incluso ante las pruebas, y no ha revelado detalles del crimen. Sin embargo, permanecen preguntas aún más escalofriantes. Durante años, Clayton ocultó su naturaleza oscura a todos a su alrededor, incluso a las mujeres con las que vivía. La mayoría de las personas en su entorno no tenían idea de que era un violador capaz de asesinar. Por eso, las autoridades sospechan que podría estar vinculado a más crímenes sangrientos que aún no han sido resueltos. Clayton Foreman está en la prisión estatal y tendrá derecho a libertad condicional en 2061, si llega a vivir hasta los 101 años. Aún guarda silencio, pero las autoridades no pierden la esperanza de que revele sus secretos. Si te gustó mi trabajo, suscríbete al canal, dale like al video y hablemos de esta historia en los comentarios. Gracias a todos y hasta luego.